Hola amigos y amigas de la olla Sazón Pública, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Huaynatambo, la red de la diversidad, en el que conversamos, en el que profundizamos distintas temáticas. Y lo hacemos para aportar en los debates, para aportar en el proceso en que cada persona construye también sus propias posiciones y conclusiones, porque como solemos decir siempre, aquí no compartimos verdades únicas, sino voces, aportes para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Como siempre, en el programa de hoy vamos a profundizar un tema y hoy estaremos hablando de unos diálogos posibles entre nortes y sures, por decirlo así en plural, y iremos profundizando por qué se puede hablar de nortes y de sures, pero a partir de experiencias, posiciones, reflexiones que surgen en el norte y que dialogan con estos sures, como es el decrecimiento. Y para eso, como siempre, lo haremos con personas invitadas. En este caso, una persona amiga con quien hemos compartido varios caminos, varias rutas, varios proyectos y varios sueños. Miriam Lang desde el Ecuador. Ella es coordinadora de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar con sede en Ecuador. Justamente, además, es integrante del grupo permanente sobre alternativas al desarrollo y acompaña varios procesos sociales en nuestro continente, en América Latina, en esta nuestra Vía Yala, y también en Europa, de donde ella es originaria, pero ya reside hace muchísimos años en Ecuador y en nuestro continente. Miriam, bienvenida a la olla Sazón Pública, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mario. Para mí un placer estar contigo y con toda la audiencia. Miriam, quiero arrancar por preguntarte, ¿qué es eso del decrecimiento? Si nos puedes contar un poco para colocarnos en contexto para la gente que nos sigue aquí en la olla Sazón Pública. Claro que sí. A ver, yo diría que el decrecimiento es una corriente amplia de pensamiento y al mismo tiempo un movimiento social que se origina en Europa. Y se basa en una crítica radical a una doctrina que es clave para el capitalismo y que dice que toda economía debe crecer permanentemente, sin límites. Por ejemplo, podemos ver que se ha vuelto muy central la métrica del Producto Interno Bruto, que hoy en día se asume que si crece una economía, es decir, el PIB, automáticamente crece también el bienestar de las personas, pero eso no es así. Yo creo que hay una gran falacia ahí. El PIB lo que muestra es cuántos bienes y servicios fueron intercambiados por dinero en un país y en un tiempo determinados. Es decir, en realidad mide el bienestar de los mercados, pero no nos dice qué tipo de bienes y servicios han sido intercambiados, por ejemplo, y invisibiliza además todos los intercambios que no son monetarizados, es decir, invisibiliza todo lo que es trabajos de cuidado, por ejemplo, o la autoproducción campesina, los trabajos comunitarios. Entonces, esto es parte de esta crítica que hace el decrecimiento. Este movimiento plantea que este dogma de crecimiento ilimitado en sus inicios era una idea puramente económica, pero hoy en día tiene efectos negativos mucho más allá de la economía. Destruye lazos sociales, destruye la naturaleza, tiene efectos nocivos en lo cultural y también en lo económico. Y dicen esta gente que hasta determina nuestras subjetividades, que hoy estarían marcadas por esta idea de expansión continua, o sea, la necesidad de superarse personalmente siempre, de producir incesantemente, pero también esa idea de codicia sin fin, de acumular cosas o riquezas indefinidamente. Todas estas ideas que están asociadas estrechamente con esta lógica de crecimiento sin fin y que no dan ningún lugar a una noción de equilibrio con el entorno, por ejemplo, o de suficiencia, que pudiera haber suficiente de algo, ¿no? Entonces, eso es lo que el decrecimiento propone dejar atrás como principio organizador de las sociedades. Eso, por supuesto, tiene sus orígenes también en la crisis ambiental, en fenómenos como el cambio climático. Se plantea con urgencia que no se puede crecer ilimitadamente en un planeta limitado,
y que hay una urgencia real de reducir el consumo en términos absolutos. Es decir, reducir los flujos de materia y energía que están alimentando, digamos, nuestros modos de vida. Quiero hacer acá una advertencia importante porque puede prestarse a confusiones. De crecimiento en este sentido no es lo mismo que recesión económica, aunque aquí en español se habla de que una economía decrece, pero el planteamiento de este movimiento más bien no es simplemente menos de lo mismo, reducir, pero no cambiar nada, sino que propone realmente otra organización social fundamentalmente diferente. Ellos dicen que la recesión económica sería decrecimiento por desastre, un poco lo que acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? Pero ellos lo que proponen es decrecimiento por voluntades colectivas, por diseño de sociedad. Entonces proponen, por ejemplo, reorganizar la economía y la sociedad alrededor del cuidado o de la reproducción de la vida, de lo común. Proponen replantear lo que entendemos por trabajo y empleo. Dicen que no todo empleo es deseable, que puede generar mucha destrucción y explotación. Una propuesta importante también es una renta básica o un ingreso ciudadano incondicional en términos de mínimos para vivir una vida digna, pero al mismo tiempo proponen techos de ingresos y riquezas en el sentido de una línea de codicia, por ejemplo, o de máximos para garantizar una buena vida, ¿no? Para todos y todas. Entonces, sus principios son la simplicidad, la convivencialidad, la solidaridad, la reciprocidad, como principios de convivencia en lugar del individualismo posesivo y de esta competitividad y de esta aceleración permanente de la vida. Entonces, podemos ver que no todo debe de crecer en esa propuesta. Por ejemplo, el tema de los cuidados más bien debería ampliarse. También podríamos decir el uso de energías renovables debería ampliarse, pero sobre todo hay un énfasis en lo cualitativo. Todo esto empieza en los años 70, muy rápidamente voy a hacer un pequeño recuento de dónde viene, cuando se publica este informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que ya advierte que si las economías siguen creciendo como lo hicieron en los países del norte en los 50, 60, 70 del siglo pasado, esto se va a chocar con los límites biofísicos del planeta. En este tiempo es un debate más teórico, conceptual. Luego desaparece un poco el debate cuando el neoliberalismo hace su aparición como un nuevo paradigma. Pero a finales del siglo XX, sobre todo desde corrientes ecofeministas, se retoma esta discusión y figuras como Vandana Shiva de la India, Ariel Saleh de Australia o María Mies de Alemania plantean nuevamente fuertes críticas al crecimiento desde el ecofeminismo. Y su impulso más fuerte, que todavía es vigente hoy en día, lo recibe el decrecimiento a inicios del nuevo milenio. Ahí hay un movimiento que surge desde Francia, se expande hacia España e Italia, finalmente a toda Europa y también a Estados Unidos, que es más activista, no solamente es teórico, sigue manteniendo una pata académica, pero busca promover alternativas a nivel local en el entorno inmediato, ¿no? Y se nutre de toda una serie de vertientes críticas al crecimiento. Se mantiene la corriente ecologista, por supuesto, pero también hay la corriente de los comunes, que es nueva, de economías alternativas, el feminismo se mantiene también, y agrupa toda una serie de corrientes anticapitalistas y también antiglobalización. Y también podemos ver corrientes más culturales que critican, por ejemplo, esta obsesión con el productivismo y el industrialismo que es tan fuerte en el norte. Eso. Miriam, un movimiento, una tendencia, un pensamiento, una discusión que habita también el territorio académico, pero como decías, aborda las prácticas y las experiencias concretas en Europa, en un continente que a veces desde América Latina solemos ver casi como homogéneo, ¿no? Hablamos de Europa como si fuera una Europa, y resulta que es un continente muy, muy complejo, muy diverso, con
desigualdades, diversidades. En ese continente, ¿cómo podríamos colocar y situar actualmente los debates, las prácticas en torno al decrecimiento para entender mejor luego cómo se materializa en la práctica discusiones, aportes, narrativas desde el decrecimiento? Chévere, Mario. Sí, yo creo que efectivamente desde el sur solemos tener una imagen bastante distorsionada de cómo es la vida en las sociedades supuestamente desarrolladas en el norte global. O sea, digamos que los medios masivos nos transmiten una imagen muy lisa, muy brillosa de éxito, felicidad, con toda esa abundancia de cosas. Y esto, o sea, no solamente, o sea, por un lado depicta solo el mundo de una minoría también allá, porque las sociedades del norte son profundamente desiguales, ¿no? O sea, en el país de donde yo vengo, en Alemania, eh, en términos de pobreza, en el 2018 casi 20% de la población eran categorizadas como pobres. Y la desigualdad antes de la pandemia se reflejaba en el que el 1% más rico de la población poseía más de un tercio de la riqueza neta. Y eso que Alemania es uno de los países relativamente menos desiguales del norte global. Pero además hay un malestar muy manifiesto, digamos, que sienten sobre todo las generaciones más jóvenes, las que ya no han vivido estas décadas doradas, digamos, del estado de bienestar, del crecimiento económico fuerte de los 50, 60, 70, sino que ya han entrado en su juventud a la cuestión de la austeridad neoliberal, de la precarización laboral, y que sufren muchas veces, o sea, estas sociedades en general sufren muchos tipos de trastornos psicológicos por estas extremas presiones a las que está expuesta la gente. En Alemania, por ejemplo, se venden antidepresivos por 750 millones de euros anuales y la mitad de la población económicamente activa se siente amenazada por el burnout, por el agotamiento, por sobrecarga laboral. Y podríamos seguir enumerando, ¿no? Entonces, esto también es una fuente, digamos, de malestar que nutre este movimiento de crítica sistémica que es el decrecimiento. Y yo diría que este movimiento es tal vez, o sea, como es tan diverso también y logra articular diferentes tendencias, tal vez el más vigoroso de crítica sistémica multidimensional que hay en estos tiempos actuales, ¿no? Pero también, obviamente, tenemos que agregar a nuestra imagen de Europa la gran diversidad de culturas, la gran cantidad de migrantes que viven allá, las diferencias culturales entre el ex bloque socialista, que ya es la periferia ahora de Europa occidental, donde también hay otras condiciones de vida. Y hay toda una disputa política también que se expresa en estrategias, o sea, que van de el auge de las derechas autoritarias, que es acompañado por el otro lado de un auge del ecologismo político con los partidos verdes. O sea, todo esto es un escenario muy contestado en el que se mueve este movimiento por el decrecimiento. Y ahí tenemos también fuertes movilizaciones, por ejemplo, las juventudes que se aglutinan en Fridays for Future, pero también los movimientos antirracistas, anti-extrema derecha son bastante fuertes y los feminismos también. Eso. Entonces, en todo esto, el decrecimiento intenta articular una estrategia de transformación radical, digamos. Ahora, este movimiento tan diverso o movimientos que hacen parte de estas tendencias de decrecimiento, ubicadas muchas de ellas y nacen y tienen su fortaleza en Europa con estos matices que nos has pintado, pero desde ahí tienen cierta capacidad, quisiera plantearte, de dialogar con lo que está sucediendo en nuestro continente y en nuestra región. A veces en el continente se suele escuchar el decrecimiento como movimiento, como tendencia, como narrativa, como posición, hace sentido en el norte global, que ha acumulado un exceso de crecimiento, pero no hace sentido en nuestros continentes, que acumulamos un atraso. ¿Cómo miras esos diálogos entre esos movimientos que se aglutinan, que están influenciados por lo que denominamos genéricamente el decrecimiento,
y lo que sucede en este caso en la región, en nuestro continente. Efectivamente, Mario, hay un discurso dominante que sugiere que para el sur global, para los países categorizados como subdesarrollados o en vías de desarrollo, el crecimiento económico es absolutamente necesario. O sea, se dice que primero siempre habría que llegar a un cierto nivel de bienestar. Pero ojo, este bienestar también está pensado siempre en abstracto, o sea, expresado en este número que es el PIB per cápita, y no se considera en esta discusión de que nuestros países aquí también son altamente desiguales y unos viven así, otros viven así, ¿no? Entonces, pero por eso se suele erigir una suerte de tabú en torno al concepto de decrecimiento en relación a los países del sur. Y claro, hay que tener cuidado que no se le asocie con la recesión, con estas experiencias muy dolorosas, muy duras de hiperinflación que hemos tenido en la memoria colectiva de muchos países acá. Pero como dije antes, el movimiento de crecimiento no plantea la recesión, sino que plantea que necesitamos un amplio debate democrático, un proceso de deliberación sobre qué necesitamos realmente como sociedades y qué no necesitamos. Es decir, discutir sobre qué tipos de actividades aportan realmente al sostenimiento de la vida, a la sustentabilidad, a incrementar la equidad, al bienestar concreto de las personas y qué tipo de actividades más bien traen destrucción, malestar, contaminación, soledad, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos desde este lado, ahí asoman muchas paralelas, creo yo, con debates y también procesos de lucha aquí en América Latina. O sea, yo nombraría tres dimensiones, ¿no? Uno, una conexión con luchas y movimientos concretos. Por ejemplo, yo veo un puente claro entre el decrecimiento puesto en esos términos y los movimientos contra el extractivismo, contra los megaproyectos, que aunque aportan a estos proyectos, que aportan a las cifras de crecimiento en el lenguaje de la macroeconomía y por eso mismo se impulsan desde los gobiernos, pero no traen calidad de vida para la gente. Al contrario, destruyen hábitats, comunidades, contaminan la tierra, el agua, etc. Entonces, el movimiento por el decrecimiento en este sentido sería un aliado natural de los movimientos post-extractivistas o en defensa de los territorios o también contra megaproyectos urbanos, por ejemplo, ¿no? Luego, una conexión a nivel más conceptual. Yo veo una cercanía con el debate sobre alternativas al desarrollo, porque si miramos bien, el discurso de desarrollo, este imperativo de que tenemos que desarrollarnos sí o sí en el sur, al costo que sea, simplemente es una traducción del imperativo de crecimiento para las sociedades del sur. Es decir, desarrollo y crecimiento son prácticamente sinónimos, solo que aquí se habla de los dos. Y en las sociedades del norte, que supuestamente ya estarían desarrolladas, se habla solo del crecimiento. Y tercero, obviamente hay una conexión respecto de problemas de alcance global, como por ejemplo el cambio climático o la desigualdad, que precisamente nos señalan fuertes interdependencias entre norte y sur y necesitan de alguna manera de una conexión estratégica. Entonces yo creo que finalmente muchos de los problemas que pone en la mesa este movimiento de crecimiento son absolutamente vigentes para los países del sur y para América Latina. Porque aquí también es muy pertinente cuestionar esa lógica que coloca al crecimiento económico o macroeconómico a toda costa al centro de todas las preocupaciones. Miriam, a partir de estos elementos y has colocado como tres grandes campos que también son campos discursivos, narrativos, teóricos, pero también son campos de movilización, de vida material de la gente, ¿no? Luchas contra los extractivismos, alternativas al desarrollo, etcétera, etcétera, leídos desde el sur y que dices que dialogan adecuadamente también con los movimientos, las luchas que están en este entorno genérico que podríamos llamar el decrecimiento o el movimiento del decrecimiento en Europa y que aglutina otras tendencias, como ya comentabas en algunos de los otros momentos en el programa, ¿no? Que no son todos decrecentistas, por decirlo de alguna manera.
pero desde distintas corrientes dialogan y se encuentran. Tú sueles hablar, cuando te refieres a, entre comillas, esos procesos en el norte o en el sur, sueles hablar en plural, nortes y sures. A veces entre esos movimientos alternativos que están buscando otros caminos frente a las lógicas hegemónicas y dominantes del capital, del desarrollo, del crecimiento como finalidad de la economía, de la vida, de los estados, de la política, etcétera, etcétera, suele, a pesar de tener campos comunes, suele haber una distancia bastante grande, cultural, política, de articulación entre esos sures y esos nortes. ¿Cómo es posible pensar a partir de estos encuentros que nos decías, estas posibilidades de diálogo y de continuidad, estos encuentros entre sures y nortes y entender un poco que se está entendiendo por eso, por nortes y por sures? ¿Es posible dialogar mejor entre esas alternativas que brotan desde aquí, desde nuestros territorios y aquellas que brotan también en Europa en este caso? Sí, Mario, efectivamente, o sea, yo creo que un paso es deconstruir un poco estas imágenes que los sures tienen de los nortes y los nortes de los sures y precisamente entenderles en esta pluralidad, ¿no? O sea, si miramos, por ejemplo, o sea, la diversidad de las sociedades del norte, como acabo de describirlas, hay muchos sures en el norte. Por ejemplo, los migrantes serían sures en el norte, pero de la misma manera, si miramos los modos de vida de las élites aquí, serían los nortes en el sur, que también llevan modos de vida absolutamente depredadores y destructores del futuro de la vida de las futuras generaciones, ¿no? Y si dejamos de vernos de esta manera tan homogénea, como nos sugiere el discurso dominante en el norte, todo está bien y esto es el modelo a seguir para las sociedades del sur, como si fuesen estas también homogéneas, y si miramos las fisuras y las grietas que hay en estas sociedades del norte, y al revés también, si el norte dejara de mirar los sures como este paisaje de la pobreza y del subdesarrollo y viera todos los potenciales que existen acá y efectivamente la diversidad, o sea, las oportunidades que se presentan en la persistencia de modos de vida otros. Para la transformación social, creo que encontraríamos mucho más puntos de diálogo y de conexión. O sea, yo siempre digo que en las condiciones de lucha que encontramos entre Europa y América Latina hay una diferencia clave. Y es que mientras aquí están todavía vigentes modos de vida que han persistido en los márgenes de la globalización, de la modernización forzosa del capitalismo, allá todo esto se ha aniquilado, digamos, prácticamente hace muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, aquí en América Latina tenemos esta enorme ventaja de contar con sociedades, por ejemplo, indígenas originarias, pero también afrodescendientes o incluso sociedades campesinas en su esencia, que se rigen al menos parcialmente por otros sistemas de valores, donde se practica otra forma de organizar la sociedad y de comprender una buena vida, ¿no? Entonces, además, estos actores desde la década de los 90 se han constituido en actores políticos muy importantes para América Latina, entonces son referentes con los que podemos dialogar en tiempo presente. Y en Europa, en cambio, todo esto tiene que ser reconstruido, o sea, desde la experimentación, digamos, no hay tal referente. Entonces, la gente del decrecimiento, ellos, por ejemplo, procuran construir comunidades alrededor de proyectos como huertas urbanas, hay toda una movida de cafés, talleres, donde la gente va con sus aparatos eléctricos dañados y los reparan juntos y así comparten. O hay todos grupos grandes de jóvenes que migran al campo hacia aldeas abandonadas hace tiempo para conformar ecoaldeas y vivir en comunidad. Hay múltiples esfuerzos de reconstrucción, pero que podrían alimentarse mucho de los saberes que persisten aquí en América Latina y de de estas prácticas que los acompañan, de cómo se organizan formas comunitarias de la vida, ¿no?
Entonces, yo también siempre pienso que deberíamos pensar la solidaridad no solamente de norte a sur, como se viene pensando genéricamente en términos de apoyos materiales a alguna lucha, apoyos financieros, sino que tenemos que construir seriamente también una solidaridad de sur a norte, es decir, compartir aprendizajes, estrategias de transformación, experiencias de modos de vida otros, porque si no dislocamos conjuntamente con todos esos movimientos antisistémicos del norte, las relaciones de hegemonía allá, están en juego también nuestras posibilidades de transformación aquí, finalmente. O sea, hoy las interdependencias norte-sur, geopolíticas, geoeconómicas, geoepistémicas, son realmente muy fuertes. Estamos en un mundo en el que, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy trivial, si vuelve a ganar Donald Trump, eso pone condiciones para todo el planeta. Entonces, yo creo que es estratégico tender esos puentes y aprender a leernos, tal vez más allá de ciertos términos también, y reconocer los esfuerzos de transformación sistémica en el norte, que sin duda siempre son imperfectos, a veces les falta precisamente ciertas sensibilidades hacia el sur, o en el decrecimiento hay mucha gente que está como que no se atreve a hablar del sur, ¿no? Porque se sentiría como colonizando con su concepto a los sures globales, pero es necesario entrar en esos diálogos y enriquecernos y también criticarnos mutuamente. Miriam, ya casi cerrando el programa, ya nos quedamos casi sin tiempo. Has colocado en esta última respuesta y lo que nos comentabas algunos actores importantes para entender luego cómo se materializa en concreto en movimientos, en organizaciones, en sujetos, en personas haciendo cosas, generando experiencias transformadoras. Pero eso necesita una mayor materialidad, por decirlo así. ¿Quiénes sientes que pueden ser actores claves para estas relaciones, para estos vínculos, para aproximar mejor los sentidos de transformación, emancipación en los sures y en los nortes, y que puedan encontrar estos puentes de diálogo? ¿Dónde miras que hay unas actorías potentes desde donde podríamos dialogar mejor también con estos nortes y el decrecimiento ahí? Yo creo que los desafíos que enfrentamos hoy y que pone de manifiesto también esta pandemia son tales que requieren realmente abordarse desde una multiplicidad de actores y de escalas también, o sea, realmente desde intercambios entre procesos locales hasta debates sobre las dinámicas globales, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que todo tipo de articulación realmente aporta. Y veo que en América Latina, en los últimos años, estamos caminando hacia una suerte de polarización un poco malsana en el debate sobre los actores de la transformación, en el que los unos colocan a los gobiernos como los actores que deben resolverlo todo y los otros colocan únicamente a procesos autonómicos territoriales como los actores posibles de una transformación radical. Y yo creo que esto de alguna manera obvia que hay también ahí una interdependencia, es decir, los procesos de autonomía territorial dependen de sus condiciones de posibilidad estructurales, dependen de poder luchar por sus derechos, poder interponer acciones de protección, por ejemplo. Para eso se necesitan ciertas instancias estatales. O dependen de que las constituciones permitan, por ejemplo, consultas populares que sean vinculantes. O sea, todo eso son luchas que tenemos que son, o sea, en las que se cruzan muchas perspectivas sobre los actores, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar en términos de qué son realmente lugares estratégicos para poder mejorar estas condiciones de posibilidad para los procesos de organizativos desde abajo, territoriales, para las relaciones entre pueblos. Y en esto no hay que temer también ocupar ciertos espacios de los estados, ¿no? Pero hay, por ejemplo, veo con simpatía, digamos, que hay este movimiento municipalista que parte de Europa también, y donde las ciudades y los gobiernos locales intentan impulsar transformaciones
en red en diferentes países del mundo, por ejemplo, hacia una mayor sustentabilidad, pero también procesos democráticos en las ciudades más profundos, repensar las ciudades, por ejemplo, libres de autos y todo esto, que es una escala que normalmente no se considera mucho, pero que de alguna manera es mucho más accesible a la presión social, a la movilización y al cambio directo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una posibilidad. Pero siento que también, por ejemplo, todo lo que es el movimiento de justicia climática, o sea, las redes que coordinan las resistencias alrededor de las cadenas globales de producción, por ejemplo, alrededor de la producción de ropa, y que ven en qué lugares del planeta estas cadenas de producción generan conflicto, generan depredación ambiental o desposesión, también son muy importantes. Miriam, gracias por tus aportes. Lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo para seguir profundizando. Siempre nos quedamos un poco a medias en estas conversaciones, pero agradecerte un montón tus aportes, tus comentarios, los enriquecimientos y como decíamos, cada quien sacará sus propias conclusiones. Un gusto tenerte en la olla Sazón Pública nuevamente, porque alguna vez ya has estado por aquí. Un gusto tenerte con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad y por supuesto con la gente aquí en Bolivia. Muchas gracias, Mario. Muchos saludos.